Buenas, buenas, mucho gusto. Mi nombre es Lael Manuel Vega Montenegro. Como bien pueden observar, les hablaré un poco sobre los tipos de alcances de investigación o los principales, los cuales son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Cabe recalcar que es súper importante entenderlos porque a partir de aquí te ayuda a elegir el enfoque correcto según cuánto sepas del tema y qué quieres lograr con el estudio. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Aquí podemos observar los cuatro tipos de investigación, los más principales, los cuales son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Primer tipo de investigación, exploratorio. El estudio exploratorio no es más ni menos que una investigación inicial que se realiza para conocer un tema poco estudiado, es decir, se busca información preliminar y orientar investigaciones futuras. Un ejemplo cotidiano sería hacer entrevistas rápidas a vecinos para saber si conocen productos ecológicos y qué opinan. Es decir, solo se va a explorar mediante la entrevista para saber si los vecinos conocen ciertos productos ecológicos y qué piensan a partir de ahí. No se va a describir, no se va a correlacionar, no se va a analizar nada. Con respecto a los objetivos, eh, obtener información preliminar, identificar variables relevantes, formular hipótesis o preguntas más precisas, etc. Además, se utilizan métodos típicos, los cuales pueden ser entrevistas no estructuradas, grupos focales, revisión documental, observación abierta, etc. Los tipos de datos normalmente son cualitativos, aunque se pueden incluir dependiendo, pues obviamente la investigación y demás, datos cuantitativos básicos. Y una pregunta, ejemplo, sería, ¿qué preocupaciones tienen los padres sobre el uso de celulares en la escuela? Solamente se va a conocer esas preocupaciones en específico de los padres, pero no se va a tomar cartas en el asunto ni absolutamente nada. Solamente se va a explorar la problemática y entenderla. Segundo alcance de investigación descriptivo. Bueno, ¿qué es este alcance de investigación? No más ni menos que busca caracterizar un fenómeno o una población. Es decir, ya aquí en comparación con el anterior se especifica quiénes son, cómo son, con qué frecuencia sucede algo, etcétera. Ya se va demilitando más la problemática y se va entendiendo, por así decirlo, las raíces de la misma. Un ejemplo cotidiano, por ejemplo, sería una encuesta a 200 estudiantes para saber cuántas horas estudian y qué dispositivos usan. Ya estamos describiendo la problemática. Y objetivos serían describir características, medir magnitudes, identificar patrones, entre otros aspectos. Algunos métodos típicos podrían ser como encuestas estructuradas, censos, observación sistemática, análisis estadístico, descriptivo, etc. Los tipos de datos normalmente son cuantitativos, aunque puede combinarse con cualitativos precisamente para enriquecer la descripción de la problemática, de las necesidades particulares del problema a estudiar. Y por último tenemos la pregunta problema, que como ejemplo podríamos plasmar cuál es la proporción de estudiantes que usan transporte público para ir a la universidad. Y aquí estamos describiendo precisamente, obviamente focalizado hacia los portadores de derechos que son los estudiantes y obviamente si estos utilizan transporte público o no. Por consiguiente, tenemos el alcance de investigación correlacional. Este enfoque primordialmente examina si existe cierta relación o asociación, dependencia entre dos o más variables, sin necesariamente probar causa-efecto. Un ejemplo cotidiano del mismo podría ser estudiar si existe cierta relación entre las horas en redes sociales y el promedio de las notas de unos estudiantes, de un número determinado de estudiantes. Objetivos del mismo sería identificar asociaciones, medir fuerza y dirección de relaciones si es positiva o negativa y generar hipótesis para estudios explicativos. Precisamente este método va enfocado hacia las hipótesis que podrían ser pues nula o alternativa dependiendo del caso y obviamente dependiendo el tipo de investigación y los análisis variables y demás a estudiar.
Algunos métodos típicos utilizados en este tipo de alcance de investigación podrían ser encuestas con mediciones cuantitativas, análisis estadísticos que podrían ser, por ejemplo, correlacionales, modelos de regresión, bien sea regresión lineal simple o regresión lineal múltiple, dependiendo del caso, entre otros factores. Además, los datos son cuantitativos. Por consiguiente, una pregunta ejemplo podría ser que si existe cierta relación entre el tiempo de estudio diario y el rendimiento académico. Es decir, tenemos una variable dependiente y una independiente, en donde esa variable dependiente eh, tendrá cierta influencia sobre la variable independiente, dependiendo pues obviamente el caso, los estudios, hipótesis, resultados, datos, etcétera. Y tenemos una aclaración que es súper importante, en donde la correlación no implica causalidad, es decir, dos cosas pueden ir juntas sin que una cause la otra. Un ejemplo clarísimo que me imagino que muchos hemos vivido es que si los helados y los ahogamientos aumentan en verano, esto no quiere decir que una dependa de la otra, simplemente están relacionados por la temporada, un factor externo incontrolable y obviamente precisamente no es que el helado cause precisamente ahogamientos. Y por último tenemos la investigación explicativa, el alcance explicativo buen causal. ¿Qué es? Este ni más ni menos busca entender por qué ocurre un fenómeno, es decir, se identifican posibles causas y asimismo posibles efectos. Un ejemplo sería investigar si un programa de tutorías mejora las notas de los estudiantes y por qué. Y aquí explicamos las causas. Los objetivos es establecer relaciones causales, probar hipótesis sobre factores que generen un efecto, explicar mecanismos, etcétera. Además, algunos métodos típicos serían diseños experimentales o causoexperimentales, análisis multivariado y estudios longitudinales. Además, los tipos de datos en este tipo de investigación, en este tipo de alcance de investigación son normalmente cuantitativos y obviamente se combina a menudo con cuantitativos para entender procesos, procedimientos y demás. Y tenemos una pregunta ejemplo, la cual podría ser, ¿qué impacto tiene el uso de tutorías semanales en la mejora del promedio de los estudiantes? Aquí podremos observar una tabla comparativa en donde se exponen ciertas diferencias de los tipos de alcance de investigación, eh, teniendo como bases lo que son los alcances obviamente ya estudiados, como son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, en donde si podemos observar tienen ciertas diferencias en los mismos. El objetivo principal, por ejemplo, en el exploratorio tenemos que este busca explorar y conocer un tema poco conocido. El descriptivo describe características y magnitudes más allá. El correlacional identifica asociaciones entre ciertas variables estudiadas y el explicativo determina causas y efectos de los problemas a identificar. También tenemos las preguntas típicas como en el exploratorio podrían ser qué está pasando, qué aspectos existen, etcétera. En el descriptivo cómo es, qué proporción tiene X, por ejemplo. En el correlacional si A y B se relacionan y cómo estos se relacionan. Y en el explicativo por qué ocurre X y qué causa Y. En la metodología, pues sí tienen ciertas diferencias igualmente. Por ejemplo, en el exploratorio tenemos entrevistas abiertas, grupos focales, revisión, etcétera. En el descriptivo tenemos encuestas, observación sistemática, etcétera. En el correlacional tenemos como metodología común encuestas, cuantitativas, análisis correlacional, etcétera. Y en el explicativo tenemos experimentos, estudios longitudinales, regresión múltiple, entre otros. Y ya pues las variables son pues cualitativas, cuantitativas, dependiendo del caso, dependiendo del tipo de estudio y dependiendo principalmente de la problemática a plasmar, y pues estos tienden a variar a sí mismos. Como conclusión, tenemos que obviamente elegir un alcance correcto hace la diferencia entre una investigación útil o una confusa. Si,
En pocas palabras, si aún no sabes mucho del tema, empieza explorando. Si necesitas cifras, describe. Si sospechas que dos cosas están relacionadas, correlaciona. Y si tu meta es demostrar por qué ocurre algo, busca un diseño explicativo y así, obviamente, las preguntas, los métodos y los resultados serán de la mejor manera, pues dependiendo del tipo de investigación a utilizar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya quedado claro y gustado pues la presentación. Son temas que en cierta manera buscan o tienen, así como comparten cosas en común, asimismo comparten ciertas diferencias que incluso pueden conllevar a generar ciertas confusiones con respecto a los temas abordados. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Que tengan un lindo día.